¿Se visualiza, colegas? ¿Me confirman, por favor, para allá? Sí, todo bien. Bien, gracias. Gracias, maestro. Una vez más, el saludo cordial a cada uno de ustedes, colegas, presentes en la sala. El quien les habla es el maestro Martín Jaoy Toxa, quien va a compartir una información, una experiencia con cada uno de ustedes. eh, y a la vez felicitarles a cada uno de ustedes por este proceso de capacitación, actualización docente, ¿no? El maestro siempre debe estar capacitado porque vivimos en un mundo de competencia. Si nosotros no estamos eh, en una capacitación permanente, estaríamos desactualizados, no estamos en un mundo competitivo. Eh, Creo al Centro de Investigación y Capacitación José Carlos Mariátegui, quien pues promueve esta actualización a los maestros, maestras a nivel nacional, ¿no? De manera virtual, dando esas facilidades. Entonces, en ese sentido, colegas, ah, bienvenido a a esta sala y iniciamos, ¿no? El tema de hoy día es planificación curricular según el enfoque formativo para la enseñanza y aprendizaje. Obviamente, la planificación curricular, hablamos pues en los tres niveles, ¿no? Tanto inicial, primaria, secundaria, y no solamente ello, también incluimos ahí el CEPRO, CEBA, EVE, ¿no? Entonces, incluimos en todos los niveles educativos lo que es planificación curricular. Pero vayamos lo que nosotros ah, relacionamos el nivel inicial, primaria y secundaria, ¿no? Que se articulan de manera secuencial. Entonces, en ese formativo para la enseñanza y aprendizaje. Eh, para que se lleve a cabo una ponencia, una participación, una interacción responsable con todos los presentes, supone que nosotros estamos aquí en la sala, es que queremos ah, nuevas informaciones, ¿no? Queremos salir de las dudas, queremos intercambiar algunas ideas, para ello tenemos que tener acuerdos, ¿no? Uno de ellos, como es virtual, vamos a mantener el audio o micrófono apagado durante la ponencia, ¿no? Mientras el ponente esté hablando o esté exponiendo, no hay que interrumpirlo. Va a haber un pequeño espacio en cada proceso, entonces ahí vamos a tener momento de participación. eh, Hay que también utilizar la tecnología, ¿no? Hay que aprender también a utilizar la tecnología. Hay una opción, ¿no? Para levantar la manito, ¿no? Entonces, para poder participar hay que levantar la mano. O también tenemos, hay otra opción en el Zoom o de manera, cuando se lleva a cabo las ponencias, hay una opción donde se utiliza el chat. No quiero de repente utilizar el micrófono, puedo escribir en el chat, ¿no? Entonces son opciones donde podemos nosotros utilizar. El propósito de esta ponencia, estimados maestros, maestras, es identificar los procesos de planificación curricular para la enseñanza y aprendizaje desde el enfoque formativo. Entonces, estimados colegas, hoy vamos a poder conocer, eh, posiblemente ya conocemos algunos, manejamos, pero vamos a ir precisando el por qué, ¿no? Según también aquí articulando lo que es el desempeño docente, ¿no? Cuando nos evalúan, ¿no? Otro propósito es identificar las rutas de la planificación curricular para la enseñanza y aprendizaje. Bien, eh, nosotros tenemos retos para la educación básica según el perfil del egreso. Esto lo encontramos, estimados maestros, en el currículo nacional. Nosotros vivimos en una sociedad diversa y aún desigual y al mismo tiempo con enormes potencialidades. Aspiramos a una educación que contribuya con la formación de todas las personas sin exclusión, así como
de ciudadanías conscientes de sus derechos y de sus deberes, ¿no? Entonces, esto es lo que nos propone, estimados maestros, el Ministerio de Educación. En ese sentido, educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras propias internas, cognitivas y socioemocionales para que logre el máximo de sus potencialidades simultáneamente. Es hacer que el estudiante entienda, tomando en cuenta el proceso cognitivo y también el aspecto socioemocional donde vive, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso nos dice una educación formativa. Si nosotros hablamos hasta hace 40 años aproximadamente, educar podía concebirse como la adquisición de algunos conocimientos básicos en los campos de la humanidad, al menos la lectura y la escritura, y de las ciencias. O sea, nos hablaba de conocimientos, ¿no? Hoy en día nos habla de competencias, ¿no? Entonces, hablábamos, por ejemplo, ¿no? En nuestros días o en esos tiempos, por ejemplo, saber, por ejemplo, las cuatro operaciones matemáticas, conocer las reglas de tres simples, pero hoy en día es de manera competitiva, ¿no? En nuestros días la tarea de educar es enfrentar nuevos desafíos. Bueno, la lectura y la escritura sigue siendo importante, pero los criterios para determinar que una persona es alfabeta va más allá de comprobar que lee, escribe, ¿no? Tenemos que nosotros entender por qué lee en esta lectura, qué entiende, qué sabe el estudiante, ¿no? En una lectura el estudiante debe conocer los signos de puntuación, por ejemplo, ¿no? Y la matemática, que ha pasado por múltiples cambios en su enseñanza, pero además que para considerar competente en este campo, no basta saber, como decíamos anteriormente, no basta saber las cuatro operaciones matemáticas, ni las reglas de tres simples, ¿no? Hoy en día ya es de manera problemática el aprendizaje de matemática. En ese sentido, estimados colegas, eh, ¿cuáles son las tendencias sociales actuales que cuestionan la forma como la educación básica ha venido cumpliendo su rol? ¿No? Entonces, en esta parte, colegas, de repente alguien nos podría participar, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias sociales actuales que cuestionan la forma como la educación básica ha venido cumpliendo su rol? De repente, alguna participación o en el chat, entonces nosotros recogemos la información, ¿no? Entonces, nuestra ponencia no solamente sea el que habla, también que sea partícipe también ustedes como oyentes. Vamos revisando también chat rápidamente para ver, para recoger algunas informaciones. Entonces, colegas, si hablamos nosotros, ¿cuáles son las tendencias sociales actuales que cuestionan la forma como la educación básica ha venido cumpliendo su rol? Entonces, en primer lugar, los sistemas educativos nacionales basados en la acción del Estado han estado ligados a la administración y discernidos en la modernidad. En la actualidad, esta situación sufre un doble crisis. Uno, hay una aceleración masiva de la producción de conocimientos que hace imposible que el ciudadano no especializado en un campo específico se encuentra al día respecto a la renovación del conocimiento. Entonces, esto nos quiere decir, colegas, si nosotros acá estamos capacitándonos, debemos estar en constante producción de conocimiento. Si nosotros no estamos actualizándonos de manera constante, no, ya no vamos a ser competentes, colegas. Entonces, en ese sentido, al principio les decía, no, felicitarles a cada uno de ustedes porque estamos en un momento de competencia, ¿no? El maestro no preparado pocas veces va a encontrar trabajo. Si encuentra trabajo, no vamos a ser satisfechos en nuestra enseñanza a los estudiantes, ¿no?
Nuestros estudiantes se sentirán aburridos, nuestros estudiantes se sentirán incómodos durante nuestro proceso de enseñanza. Entonces, para evitar todo ello, nosotros tenemos que estar en proceso de producción de conocimientos, capacitación, ser competentes en nuestra enseñanza. Dos, dice, hay un reconocimiento y revaloración de los saberes de diversas culturas reconocidos como saberes ancestrales que no siempre coinciden con el conocimiento general en la modernidad. Esta parte también nos dice el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos que conocer y reconocer y revalorar sus saberes, ¿no? Sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, nos da todas estas pautas el Ministerio de Educación en el currículo nacional para que nosotros hagamos una planificación de acuerdo al enfoque formativo, ¿no? No nos dice acá, vayamos directamente que enseñemos matemática, ¿no? Enseñemos directamente a que lean. Entonces, todas las áreas, tanto en nivel inicial, primaria, secundaria, se articulan hoy en día. Anteriormente decíamos las áreas básicas, matemática, comunicación. Después viene ciencia, tecnología, ciencias sociales. Hoy en día todas las áreas son importantes, ¿no? Y eso de ahí ese comentario también ya sabían ya los padres de familia, los estudiantes, ¿no? Hoy día me toca religión no tiene mucho peso. Ya me paso con 11 decía el estudiante. Hoy en día decían, yo paso con B, ¿no? Entonces, justamente porque trabajábamos de repente de manera desarticulada, ¿no? Tenemos que conocer el contexto, la real, saberes ancestrales para nosotros dar una planificación adecuada. Esto nos dice el currículo nacional del Ministerio de Educación. Bien, conocimientos básicos para el proceso curricular. Para que nosotros realizamos una planificación curricular adecuada, tenemos que entender la relación que existe, el paradigma, el enfoque, el proceso pedagógico, ¿no? Porque al final, cuando nosotros terminamos el proceso de planificación curricular, llegamos al proceso pedagógico. Este proceso pedagógico responde a un enfoque, ¿no? En este caso, a un enfoque formativo. En nuestro currículo nacional, el Ministerio de Educación nos propone de un paradigma, ¿no? Y paradigma, pues vamos a ir, más adelante vamos a ir analizando cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el paradigma educativo, ¿no? Hablamos en paradigma educativo. El paradigma educativo, ¿qué es? Nos dice. Un paradigma es entendido como el conjunto de valores, esquemas teóricos, técnicos y procedimientos propuestos por un grupo de científicos en un momento histórico determinado para definir problemas y buscar soluciones. Esa es su definición, ¿no? Conjunto de conceptos, valores, esquemas teóricos, ¿no? ¿No? Entre ellos, por ejemplo, estos teóricos, ¿quiénes son? ¿No? Entonces, los teóricos que nos proponen, la paradigma educativo que nos propone, estamos trabajando actualmente, trabajamos nosotros con de Vygotsky, Piaget, Ausubel, Brunner. Ellos son los más resaltantes. Entonces, el Ministerio de Educación asume desarrollar el paradigma socioconstructivista, ¿no? Entonces, esto de acá, este enfoque o estos paradigmas, tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener información, estimados maestros. Ahora, también tenemos que saber que para todo paradigma, sea constructivista, sea conductista, tradicional, etcétera, etcétera, se analiza en tres ámbitos, ¿no? Aprendizaje, enseñanza, aprendiz.
Teniendo toda esta información, por ejemplo, saber qué es aprendizaje, qué es enseñanza y aprendiz. Si nosotros hablamos del aprendizaje, dice, es una construcción de habilidades, conocimientos y actitudes, valores y conductas que surgen de la relación de los saberes con el nuevo conocimiento. Entonces, esto nos quiere decir que los estudiantes, tanto en nivel inicial, primaria, secundaria, tienen sus saberes previos, ¿no? Ellos conocen. Y ahora nosotros proponemos una escala y ellos relacionan lo que ellos saben con el nuevo conocimiento que nosotros planteamos. Construyen sus habilidades, ¿no? Construyen sus conocimientos, construyen sus actitudes, sus valores y conductas, nos digo. Estos valores, estos dos últimos, valores y conductas, decimos nosotros traen de la casa, sí, traen de la casa, porque esos vienen desde la formación de los padres. Pero también nosotros tenemos que apoyar a construir como maestros en las instituciones educativas. Digo esto porque es de zonas rurales, ¿qué sucede, no? Muchos maestros no están, pues, preparados. Muchos, o muchos padres, perdón, muchos padres no están, pues, no han sido, pues, preparados para ser padres. Y nosotros mismos, pero requiere una orientación, por eso nos dice socioconstructivista. Ese es, por un lado, lo que es aprendizaje. Ahora analizamos un poquito lo que es la enseñanza. Cuando nos dice el Ministerio de Educación, nos define la enseñanza como proceso a través del cual se apoya. La palabrita, esa palabrita apoya, se orienta, ¿eh? Nos dice, se apoya, se orienta al estudiante en la construcción del conocimiento, ¿no? Es el rol del maestro. Somos mediadores. No es que nosotros construimos el conocimiento del estudiante, sino que el estudiante construye. Nosotros participamos como apoyo, como orientador, ¿no? Por eso, durante el proceso de enseñanza, cuando hacemos la evaluación al estudiante, porque hay dos tipos de evaluación, ¿no? Uno es evaluación para el aprendizaje y el otro es evaluación del aprendizaje, ¿no? Lo que nosotros aplicamos en las aulas es la evaluación para el aprendizaje. Entonces, cuando estamos haciendo la evaluación para el aprendizaje, lo que hacemos es que el estudiante nos presenta un producto, una evidencia, lo que decimos es, ¿está mal o está bien? ¿No? No, está mal o está bien. Aún seguimos aplicando eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos construyendo su conocimiento del estudiante. Por eso el estudiante tiene dudas o está perdido, en otras palabras. Pero si nosotros apoyamos, orientamos en la construcción de su conocimiento, el estudiante va a estar feliz, ¿no? Va a estar contento, va a estar satisfecho con lo que está aprendiendo. ¿Qué más podemos observar ahí? La construcción de la autonomía del estudiante. El estudiante debe ser autónomo. Cuando nosotros orientamos y apoyamos, construimos la autonomía del estudiante también. El aprendiz. ¿A quién se refiere el aprendiz? Se refiere al estudiante, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser el estudiante? ¿Cómo debe ir a la institución educativa? Debe ir activo y consciente que puede construir su propio conocimiento a partir de la interacción social, aprender haciendo. Entonces, conociendo este proceso uh, o este paradigma, tenemos que conocer para realizar nuestra planificación. Por eso nos dice socio-constructivista, ¿no? La interacción social. Entonces, estimados colegas, el siguiente punto, cuando hablamos del enfoque, ¿qué será enfoque, colegas? A ver si.
nos apoyan, escribamos nuestra participación, nuestra observación, nuestra opinión en el chat. Colegas, sí o no, de repente algo puede estar fallando, estimados colegas. ¿Qué será ahora el enfoque? Ya hemos hablado del paradigma educativo. ¿El enfoque qué será? Ahí está. Sí, sí, muy bien, gracias, maestro, gracias. Muy bien, excelente, colegas. Bien, entonces, enfoque, dice, ¿qué es un enfoque? Es un camino, dice, una ruta que explica y orienta los procesos para lograr resultados. Es el enfoque. Es un camino, una ruta que explica y orienta los procesos para lograr. Entonces, ¿quién aplica el enfoque? Somos los maestros. El Ministerio de Educación nos dice acá, adopta un enfoque por competencia, porque el estudiante debe combinar un conjunto de capacidades a fin de resolver un problema o lograr un propósito específico de una situación determinada, actuando con pertinencia y sentido ético, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos a base de competencias y cada competencia tiene sus propias capacidades y estas capacidades deben ser combinado, trabajado, aplicado por los estudiantes. Es por ello que el Ministerio de Educación nos propone que nosotros trabajemos enfoque por competencia, con la finalidad de que con la finalidad de involucrar una serie de métodos, procedimientos, técnicas, estrategias que van a ir por esa ruta o camino los estudiantes. Entonces, ¿nosotros qué hacemos, no? Proponemos o aplicamos diferentes métodos, procedimientos, técnicas, estrategias, ¿no? ¿Y esto dónde debe estar plasmado? En la planificación curricular, ¿no? Programación anual, unidades, sesiones de aprendizaje. Al final, nosotros aplicamos estas estrategias considerados en las sesiones de aprendizaje. Entonces, ya teniendo esta información, el otro punto era los procesos pedagógicos, ¿no? Cuando ya hablamos de los procesos pedagógicos, son actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo al estudiante. Una vez hecho nosotros todo lo que es planificación curricular, programación anual, las unidades, ahora realizamos los procesos pedagógicos, ¿no? Son recurrentes de acuerdo a la necesidad de los estudiantes y a los propósitos. Entonces, estimados colegas, conociendo estos conjuntos de paradigmas, enfoques y procesos pedagógicos, ahora vemos nosotros escenarios para la planificación curricular anual. Analizamos los aspectos necesarios para una planificación curricular adecuada. Nos dice aquí, colegas, nosotros tenemos que conocer el contexto de la comunidad donde nosotros nos ubicamos laborando, ¿no? ¿Cómo es la comunidad? Tenemos que conocer sus potencialidades, sus necesidades, sus demandas de la comunidad, del distrito, la región, el país, el mundo global. Si nosotros no partimos desde este contexto, no vamos a tener una planificación situada en del conocimiento, pero no en una comunidad nosotros encontramos
¿Qué cosa encontramos? Culturas distintas, ¿no? Ah, estudiantes bilingües, familias disfuncionales, problemas encontramos. Son necesidades, ¿no? Encontramos oportunidades, por ejemplo, ¿no? Institutos, ah, encontramos en una comunidad. Todo eso son potencialidades, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, la contaminación, la minería, en algunos lugares la minería, la contaminación ambiental, encontramos en una comunidad, también en un distrito, ¿no? Ahora, en una región encontramos mucho más, ¿no? Tanto potencialidades, necesidades, demandas. Ya encontramos ya universidades, institutos tecnológicos, ¿no? Diferentes instituciones educativas, mercados, y las necesidades también es más. Igual en nuestro país, ¿no? Tenemos que conocer cuáles son las problemáticas que se presentan. Analizando esta situación, nosotros estaríamos realizando una planificación adecuada. Es contextualización, contextualizar. Colegas, estamos avanzando según la explicación, estamos avanzando el PPT, estimados colegas, o de repente tienen problemas señal. Ahorita estamos en escenarios para la planificación curricular. Si me confirman todos, colegas, o de repente hay alguna falla. Entonces, estos son los escenarios para la planificación curricular. Tenemos que conocer todo este aspecto, estimados maestros, ¿no? Ahora, ya conociendo el escenario de planificación curricular, ahora pasamos al siguiente punto. Por ejemplo, condiciones de aprendizaje para la planificación curricular. Bien, gracias, maestra Ruth. Condiciones de aprendizaje para la planificación curricular. ¿Qué nos dice? Educativa, ¿no? Sus potencialidades, tiene sus bihuertos, ah, ah, tiene sus biohuertos, tiene sus áreas verdes. Tenemos que conocer esta situación de una institución educativa. Cuando nosotros ingresamos nuevos, ¿no? O también que estamos trabajando años, tenemos que identificar nuestra institución educativa. Hasta dónde se va conociendo el aspecto potencial de una institución educativa. A ver, perdón, colegas, a ver. Muy bien, gracias, maestra Areli. Y también tenemos que conocer problemáticas. En una institución educativa siempre existen problemas, ¿no? Uno, violencia, una violencia, ¿no? Violencia física. Entre compañeros hay peleas, bullying entre compañeros. Tenemos que conocer eso, colegas, ¿no? Para realizar una planificación. Entonces, ese es el escenario educativo. Va a aprender cómo es tu centro educativo, cómo es una institución educativa. Puede tener una institución educativa, por ejemplo, Bihuertos, tiene internet, tiene sala de cómputo, tiene laboratorios, ¿no? Un complejo deportivo, tiene de repente áreas donde los niños en inicial puede jugar, puede arrastrarse, pueden desarrollarse. Eso yo tengo que conocer. Ahí es un escenario donde yo voy a trabajar, ¿no? En problemática dentro de una institución educativa también consideramos a los padres de familia, ¿no? Hay padres de familia que apoyan bastante a sus hijos, o también los papás. Si aquí vemos, por ejemplo, una agresión, posiblemente viene de la casa también, ¿no? Entonces, todo ello yo tengo que identificar. Y por otro lado, estimados colegas, tengo que identificar a los estudiantes, ¿no? Voy a llegar a una institución educativa, voy a decir,
¿Cuáles son sus logros de los aprendizajes? A ver, en esta parte, colegas, para una planificación, si yo voy a hablar de los logros de los aprendizajes de los estudiantes, tengo que solicitar del momento o de años anteriores. A ver, colegas, en esta partecita me ayudan. Esta es una de las partes de la evaluación diagnóstica, ¿no? Entonces, en esta parte, si hablamos de los logros de aprendizaje, ¿de qué logro voy a hablar? ¿Del momento o de los años anteriores? A ver, ¿quién dice yo, colegas? Ahí está, uno, se animó muy bien. Felicitarle, maestro Clever, de años anteriores. Muy bien, excelente, colega, excelente, maestro Clever. Efectivamente, colegas, nosotros tenemos que evaluar cómo estabas. En la evaluación diagnóstica nosotros revisamos los logros de los aprendizajes del CIAGI y decimos, ¿no? ¿Cómo estaba este estudiante, ¿no? El año pasado, el 2023. Este año también, ya estamos viendo los logros de aprendizaje del primer semestre, ¿no? Ya estamos viendo, perdón, cómo está con la comparación de los logros de aprendizaje del año anterior en la evaluación diagnóstica y ahora en el primer semestre. ¿Cómo veo yo? Muy bien, acá me dicen las actas, evaluación diagnóstica, ¿no? Muy bien, excelente, maestra Yolanda, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, si yo voy a ir a ver evidencias de aprendizaje, los portafolios de los estudiantes, revisar los portafolios de los estudiantes. A partir de ahí, yo voy a encontrar necesidades e intereses del aprendizaje del estudiante. Y para poder nosotros planificar un aprendizaje situado, ¿no? Cuando hablamos aprendizaje situado, nos referimos que el estudiante debe aprender de lo que ellos conviven, de lo que ellos conocen, ¿no? De lo que ellos se relacionan. Poníamos un ejemplo, zona rural. Si yo trabajo en zona rural, en este caso, por ejemplo, en lugares donde hay camellos sudamericanos, ¿no? Que el niño conoce, por ejemplo, la vicuña, las alpacas, que el estudiante no tiene una idea. Pudo haber visto a través de una imagen, pero no lo ha vivenciado. Entonces, por eso dicen, hay que contextualizar, que debemos conocer el contexto, ¿no? Debemos conocer las condiciones del aprendizaje. Entonces, identificar las necesidades e intereses del aprendizaje y planificar un aprendizaje situado. Muy bien, ya aquí ingresamos, ¿no? Matriz de planificación, perdón, a ver, colegas. Muy bien. Matriz. Para poder nosotros, lo que hemos hablado aquí en escenarios para la planificación curricular, hablamos también condiciones de aprendizaje para la planificación curricular, ¿cómo nosotros vamos a identificar? Y justamente acá presentamos matriz de identificación de problemas y oportunidades del CEN, del contexto. En esta parte dice identificación de problemas del contexto institucional, local, regional y nacional. Aquí como manera de ejemplo, algunos, y tenemos que hacer más, ¿no? Son bastantes, ¿no? Pero es de manera de ejemplo, ¿no? Consideramos por dimensiones del contexto, principales problemas en cada dimensión, identificación de necesidades u oportunidades de aprendizaje, conocimientos, saberes, habilidades, recursos y relación con competencias del área o transversales o relación con enfoques transversales, ¿no? Entonces, como ejemplo, colegas,
Si yo voy a hablar dimensión social, casos de violencia familiar, casos de violencia familiar, uno de ellos puede ser, ¿no? Identificación de necesidades o oportunidades de aprendizaje, fortalecer la conciencia sobre la violencia familiar. Y esta parte tenemos que trabajar tanto estudiantes como padres de familia. Ahora, esta, esta problemática o esta necesidad de aprendizaje, ¿con qué competencias se relaciona? Convive, participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Y con qué enfoque transversal? Orienta al bien común. Y colegas, y solamente serían a esta competencia, no, no, competencias de matemática, por ejemplo, resolver problemas o cantidades, ¿no? Yo lo puedo relacionar. Y no solo eso, en aspectos o dimensión social, solamente sería este problema, no, hay más problemas. Como les decía, yo les presenté como de manera de ejemplo, ¿no? Tenemos que describir varios renglones, varias líneas del contexto institucional, local, ¿no? Regional y nacional. Otro ejemplo, estimados colegas, otro ejemplo, por ejemplo, hablamos de dimensión cultural. En zonas rurales se observa pérdida de identidad cultural. En cada institución educativa nosotros vemos la pérdida de identidad cultural. Entonces, necesidades o oportunidades de aprendizaje, conocimiento del patrimonio cultural local y global, y debemos trabajar. Yo me acuerdo cuando yo trabajé años anteriores en una comunidad, esa comunidad respeta bastante, renace, realza sus costumbres, sus tradiciones, la prioridad. Entonces, en esta parte no vemos ya la pérdida de identidad cultural. El estudiante está identificado con su costumbre, su tradición, ¿no? Ahora, este de acá se relaciona con la competencia de construir su identidad. Es uno, ¿no? Pero esto puede relacionarse con las competencias de las diferentes áreas, tanto matemática, comunicación, sociales, por ejemplo, ¿no? Enfoque intercultural, ¿no? ¿A qué enfoque corresponde? Enfoques transversales. Bien, maestro José, a pasa, no se preocupe, maestro, al final del taller vamos a ah, Jesús y ya les va a compartir en el grupo posiblemente el archivo. No se preocupe, maestro. Entonces, de esta manera nosotros iniciamos a contextualizar los, las problemáticas institucionales, locales, nacionales o globales, ¿no? Entonces, así vamos a ir nosotros identificando. Ahora, pasamos en el siguiente cuadrito. Y, perdón. Antes de ello, también vamos a ver, por ejemplo, dimensión ambiental, vamos a ver dimensión económica, ¿no? ¿No? Problemática. Ahora, en el siguiente cuadro también hay otro ejemplo, identificación de oportunidades. ¿Eh? Oportunidades. ¿Para qué hacemos esta matriz, estimados colegas? De aquí lo que vamos a considerar los aspectos importantes para nuestra planificación curricular. Para ello, antes de elaborar nuestra planificación curricular, tenemos que elaborar esta matriz de identificación. Si nosotros no hacemos esta matriz de identificación, no vamos a poder realizar nuestra planificación manual. Vamos a hacerlo, pero no va a estar acorde al contexto, acorde a la realidad donde vamos a desarrollar, ¿no?, el aprendizaje. Aquí, igual como ejemplo, hablamos en dimensión social, en las oportunidades hablamos organización social y comunitaria.
de leche existen, ¿no? Las comunidades se organizan, por grupos se organizan, ¿no? O por barrios se organizan. Tenemos que conocer, ¿no? Promoción de la participación ciudadana y el activismo social, ¿no? También hay que promocionar, hay que trabajar en ese aspecto también. Igual, ¿no? Competencias a la que corresponde, ¿no? Convive y participa democrático, por derecho, por ejemplo, en este caso, ¿no? Podemos enfoques transversales. Así vamos relacionando nosotros, armando la matriz, ¿no? Igual, por ejemplo, aquí hablamos diversidad cultural lingüística. Mm, por ejemplo, si nos vamos a Lima, en algunos lugares, ¿no? Eh, encontramos estudiantes de diferentes partes de la región, ¿no? En Ica nomás todavía, en un lugar, ¿no? Hay estudiantes de diferentes regiones, Ayacucho, de Ica mismo, otros vienen de Cusco, diferentes. Entonces, tienen diferentes diversidades culturales, ¿no? Lingüísticas también. Entonces, ¿cuál es la oportunidad acá? Habilidades de comunicación intercultural. Que el estudiante, a través de relaciones entre compañeros, pueden conocer, pueden aprender fácilmente cuáles son la interculturalidad de cada uno de ellos, ¿no? Otro, y con qué también ahí hablamos construir su identidad, enfoque intercultural, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejemplo, estimados colegas, para poder nosotros elaborar la matriz de identificación de problemas y oportunidades del contexto. Entonces, esto lo tenemos que armar al inicio para poder elaborar nuestra planificación curricular. Si nosotros no tenemos esta matriz, no vamos a lograr. Y esto de acá, esta matriz lo vamos a Tengo perfume también. considerarlo juntamente, identificando las comunidades, distrito, región, el país, y no solamente ello, conociendo las condiciones del aprendizaje. Entonces, todo ello nosotros identificando, empecemos a plasmar en la matriz de problemas y oportunidades. Dicho esto, colegas, nosotros para la planificación curricular iniciamos a plantearnos el propósito del aprendizaje. Ahora ya conozco mi realidad, va a ser mi propósito, ¿no? ¿Qué esperamos que logren mis estudiantes? Las condiciones de la institución educativa, cómo son mis estudiantes, entonces, ¿cuál va a ser mi propósito? ¿Es trabajoso, estimados colegas? Sí es, pero requiere dedicación. Y justamente esa es nuestra labor. Organización, organización secuencial de las competencias, secuencia de unidades. Ahora voy planteando, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va? Me voy haciendo ¿qué implica esto? Es a poco progreso en mis estudiantes. Reiterar también oportunidades para organizar y desarrollar competencias, ¿no? ¿Qué oportunidades más puede haber? Plantearme situaciones significativas que sean relevantes y articuladoras, ¿no? Que la situación significativa sea relevante, donde el estudiante se da cuenta cómo va a dar solución a este problema. Que esta situación significativa articule a todas las áreas, o la gran parte de las áreas, ¿no? O en todo caso, la situación significativa se articula en áreas específicas. Entonces hablaríamos de diferentes situaciones. Entonces, donde la situación como un proceso continuo. Hablamos reflexión y análisis de los aprendizajes. Entonces, ya me voy dando una idea de que cómo va a ser mi planificación curricular, ¿no?
Si no me hago estas preguntas, estas reflexiones, entonces no vamos a lograr una planificación adecuada. Ahora hablamos de las rutas para la elaboración de la planificación curricular. ¿Cuáles son las rutas? ¿No? Hemos hablado también, seguimos volviendo a hablar esto justamente para poder nosotros saber, ¿no? Primero conocemos potencialidades y o problemáticas del contexto. Potencialidades o problemáticas del contexto, evitar una característica genérica, señalar las potencialidades o problemáticas centrales relacionadas con el aprendizaje, aspectos que limitan o favorecen el aprendizaje. Y consideraremos aprendizaje situado. Seguidamente, vamos a ver necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuáles son las necesidades? Por eso, al final de la evaluación, cuando hablamos de la evaluación ya del aprendizaje, el director dice, a ver, estimados colegas, vamos a hacer las descripciones a los estudiantes que tienen el nivel de logro B y C. Entonces, ¿qué hacemos los maestros? Lo que hacemos es que el estudiante no cumplió tal actividad. Pero la descripción no es eso. Ha movilizado. Tengo que saber qué capacidad no ha movilizado. Entonces, esa capacidad que no moviliza, esa sería una necesidad del aprendizaje. Entonces, yo tengo que priorizar esa necesidad. Por eso dice características de las competencias y su desarrollo socioemocional. ¿Cuáles son los logros y dificultades de los estudiantes en el proceso de aprendizaje? Ahora, este nivel de logros también se relaciona con el contexto o problemática, ¿no? De su contexto. Entonces tenemos que conocer ambas partes. También hablamos potencialidades y problemáticas en la institución educativa. También. ¿Cuáles son las potencialidades y problemáticas en una institución educativa? Por ejemplo, una de las preguntas me dice, ¿cuáles son las potencialidades o problemáticas más importantes en una institución educativa? ¿Qué temas transversales pueden incorporarse en la planificación pedagógica? ¿No? Entonces, estas son las informaciones o las rutas por donde yo debo identificar para la elaboración de la planificación curricular. Luego, se programa una situación significativa, relevante y situada. A partir del contexto y las necesidades o intereses de aprendizaje de los estudiantes. Proponemos las situaciones significativas que nos ayudarán en la planificación de las unidades o proyectos de aprendizaje. ¿Y dónde vamos a encontrarlo estas situaciones significativas? En la identificación de potencialidades problemáticas o necesidades del aprendizaje. Ahí vamos a encontrar las situaciones significativas relevantes. Por eso es que tenemos que elaborar la matriz de oportunidades o problemáticas. Tenemos que elaborar esa matriz. De ahí tenemos que coger las situaciones significativas relevantes. Y luego hacemos programación de las unidades o proyectos de aprendizaje y de competencias, ¿no? Se planifican las unidades de proyectos de aprendizaje a desarrollarse y las competencias que se trabajarán. Las competencias se enfatizan en función a las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, estimados colegas, nosotros, retrocediendo un poquito a la matriz, en esta matriz nosotros vamos a identificar, ¿no? En cada una de las dimensiones los problemas principales,
principales, las oportunidades principales, ¿no? Vamos a ir identificando. De esta matriz, nosotros vamos a elaborar nuestra situación significativa. Y decimos relevantes y situadas porque son reales, porque son algo que afecta o algo que ayuda el aprendizaje del estudiante. Y en esta parte decíamos, ¿no? Es flexible. Obviamente podemos ir reestructurando. Podemos, puede que la misma situación lo cambie el contexto y puede seguir funcionando, ¿no? Y en las unidades puede seguir siendo, tenemos que realizar reajustes. Estamos trabajando ya, maestros, con programaciones reajustadas, ¿no? Se ha pasado a diferentes situaciones, juegos escolares, eh, aniversario de la institución educativa, otras actividades extracurriculares, no se cumplió lo planificado. ¿Qué hacemos? Hacemos un reajuste de las unidades de aprendizaje, pero un reajuste de planificación curricular, ¿no? Entonces, estimados colegas, un poquito para retroceder, todas estas necesidades o todos estos escenarios para la planificación, conocer la comunidad, las condiciones. Una vez plasmado en la matriz, nosotros elaboramos una situación significativa. Bien, colegas, no sé si hasta aquí alguna consulta. Queremos escucharle también a ustedes. ¿Alguna participación, alguna sugerencia, opiniones, preguntas? De repente no ha sido claro la explicación, de repente, y también, estimado maestro, esta parte no la entendí, entonces yo puedo volver a explicarles esa parte, ¿no? No habiendo preguntas, entonces pasamos a la siguiente, ¿no? Nos proponemos situaciones significativas relevantes situadas desde el diagnóstico y contexto y necesidades de aprendizaje, ¿no? Ya viendo todo este proceso, todas estas condiciones, ¿no? Nos vamos a ir proponiendo situaciones significativas, situaciones relevantes, ¿no? Intereses y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Desde el análisis de logros de aprendizaje, ¿qué necesidades de aprendizaje tiene? ¿Cuáles son los intereses que muestran los estudiantes? ¿Ve? Entonces, tengo que analizar los logros de aprendizaje de los estudiantes para yo partir desde esa necesidad, ¿no? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué sabe hacer el estudiante? ¿Qué le falta saber en tal área, en la competencia tal, ¿no? ¿Qué capacidad no moviliza? ¿Qué capacidad no moviliza? Entonces, ya voy trabajando en esa línea, en ese ámbito. Entonces, de esa manera, yo voy realizando una planificación adecuada. Potencialidades o problemáticas del contexto. En el entorno inmediato e inmediato, ¿qué potencialidades o problemáticas se identifican que puede provocar situaciones significativas y relevantes para el aprendizaje? ¿Cuáles son las demandas educativas del entorno? ¿Qué necesitan? Hay lugares productores de palta, por ejemplo, ¿no? Hay lugares, producción de minería, ¿no? Y si es que hay minería, hay, por ejemplo, este movimiento económico. Entonces, ¿en qué yo puedo hacer que mi estudiante aprenda? En nivel secundario, por ejemplo, el emprendimiento, ¿no? En inicial, de repente, ver lo que es la contaminación,
¿no? Enseñar a mis niñitos, este de acá no se hace, este no se vota, niño va aprendiendo ahí. Potencialidades o problemáticas transversales también nos dice acá, en la institución educativa. Identificamos al interior de la institución educativa condiciones físicas que ya también anteriormente habíamos visto, que pueden provocar situaciones significativas favorables a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si la institución educativa tiene un espacio donde puede producir alimentos saludables, insertar lo que es, lo que es, puedo yo saber que existe un laboratorio en una institución educativa, ¿no? Otro, ¿qué problemas de la institución educativa pueden ser ejes de intervención desde diferentes competencias? Aprovechamos los espacios en la institución educativa para promover la intervención y participación de los estudiantes. Entonces, dicho esto, el maestro, ¿qué hacemos nosotros? Nos preguntamos, ¿no? Se nos viene un dolor de cabeza, como se dice. ¿Qué van a aprender mis estudiantes, ¿no? Me hago preguntas, ¿no? ¿Cómo van a aprender? Voy hablando, por ejemplo, ¿no? Las estrategias, ¿no? Cuando hablamos, ¿qué van a aprender? ¿Cuáles son las situaciones o cuáles son las necesidades de la prensa? ¿Qué voy a enseñar, ¿no? ¿Con qué recursos? ¿Qué recursos tengo, ¿no? Textos, libros, ¿no? O separatas, recursos tecnológicos, ¿no? Computadoras, en este caso tablets. ¿En cuánto tiempo? Esta situación problemática, ¿en cuánto tiempo yo puedo desarrollar? ¿En una unidad, en dos unidades, en un bimestre, en un semestre puedo desarrollarlo? Entonces ya voy hablando, ¿no? Me voy haciendo las preguntas. ¿En qué contexto? ¿Cómo atender las diferencias? ¿Cómo comprobamos que aprenden mis estudiantes? Entonces, estas son las interrogantes que yo debo realizarme para poder realizar un proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y plasmarlo en planificación curricular. Ahí vamos a plasmar. Entonces ya tengo ya plasmado, cuando nosotros hacemos las sesiones de aprendizaje, lo que hacemos es transcribir a la sesión de aprendizaje y aplicar el proceso pedagógico, ¿no? Todas estas preguntas, las respuestas deben estar plasmadas en el aprendizaje. Muy bien, entonces, planificación curricular en el marco del enfoque por competencia, ¿no? ¿Qué entendemos por planificación del enfoque por competencia? Si nosotros revisamos las orientaciones que proporciona el Ministerio de Educación para la planificación curricular. En esta parte, ¿no? Para los tres niveles ha salido el texto. En 2017, 2016, 2017 y el 2019 nos han precisado, ¿no? La planificación curricular para educación inicial, primaria y secundaria, ¿no? Las secuencias. En esta parte, si nosotros revisamos, nos dice claramente que nosotros debemos, desde una situación real del estudiante. Entonces, para ello tenemos que conocer, por ejemplo, los niveles de planificación curricular. Todo el proceso pedagógico está plasmado en el proyecto curricular institucional. Y este proyecto curricular institucional es parte del PI de la institución educativa. ¿Qué nos dice? Es un instrumento de gestión que organiza secuencialmente los aprendizajes contextualizados y diversificados para los 5 grados de educación secundaria. En este caso, para según el nivel
nivel, ¿no? Tanto en inicial como primaria o secundaria, ¿no? Y aquí hablábamos, por ejemplo, por áreas, por ejemplo. Entonces, en la propuesta pedagógica del PEI nos exige que nosotros elaboremos el proyecto curricular institucional. De ahí, nosotros elaboramos nuestra planificación anual. Organización secuencial de las unidades didácticas que se desarrollarán en el grado para desarrollar un módulo formativo. En este caso, hablamos de un aprendizaje formativo en los estudiantes. Y esto lo vamos a ver en lo que es matriz de planificación anual o programación curricular anual. De la planificación anual o planificación curricular, vamos a desarrollar en la unidad didáctica, ¿no? En la unidad didáctica ya hablamos organización secuencial de las actividades de aprendizaje. En planificación anual hablamos organización de las unidades de aprendizaje y las situaciones problemáticas o situación significativa. Y estas unidades didácticas se desarrollan a través de las sesiones de aprendizaje, organizados secuencialmente, ¿no? Las actividades de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, la planificación curricular es el proceso que permite de anticipar, organizar, decidir recursos variados y flexibles de acción que propicien determinados aprendizajes en los estudiantes. Muy bien, estimados colegas, hasta aquí hemos llegado. La primera parte, de repente hay alguna participación. Quisiéramos también leer el chat o escucharles. A ver, anímense, maestros. O no me han escuchado de repente, estimados colegas. Muy bien, maestro. Sí, se le escucha. Sí se escucha, colegas, ¿no? Y Muy yo le bien, escucho gracias. muy Este bien. tema, muy bien, gracias. Gracias, profesor, gracias. Profe, buenas noches. ¿Dónde quedarían los Adelante, proyectos profesor. de aprendizaje? Si hablamos de una unidad, ¿también se podría realizar un proyecto? Efectivamente, muy bien, maestro. Gracias. Aquí estamos hablando de unidad didáctica. Esta unidad didáctica se puede desarrollar, esta unidad didáctica se puede desarrollar a través de unidad de aprendizaje o proyectos de aprendizaje o módulos de aprendizaje. Está dentro de la unidad didáctica. Se desarrollan de acuerdo a las necesidades de la situación significativa, ¿no? Está dentro de la unidad didáctica, están los proyectos de aprendizaje, los módulos de aprendizaje. Muy bien, colegas, a ver, ¿alguien más? Bien, entonces continuamos. Maestro Martín, Sí, adelante, maestro. ¿habrá una diferencia entre una unidad didáctica y una experiencia de aprendizaje o una unidad de aprendizaje? La unidad didáctica es como un macro. Dentro de la unidad didáctica están pues las unidades didácticas y las experiencias de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje, los módulos de aprendizaje. Dentro de la unidad didáctica. O sea, la unidad didáctica es el macro, lo principal, ¿no? Dentro de ello están
estas unidades que nosotros trabajamos. Las unidades de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje, los módulos de aprendizaje, ¿no? Están dentro de la unidad. Ahora, si nosotros podemos diferenciar las unidades de aprendizaje con los proyectos de aprendizaje. Podemos diferenciar los módulos de aprendizaje. Podemos diferenciar las experiencias de aprendizaje, ¿no? Pero la unidad didáctica no podemos diferenciar con o sea, dentro de ello están las unidades, ¿no? En ese sentido. Bien, planificación curricular. ¿Qué es planificación curricular o cómo se entiende, ¿no? Los proyectos de emprendimiento, ¿no? Aquí habíamos puesto proyectos de emprendimiento o proyectos de aprendizaje. Eh, de repente, esta educación para el trabajo, porque nosotros también trabajamos con los emprendimientos. Ahora, podemos hablar desde nivel inicial y primaria, no lo hemos sacado acá, con la finalidad de que también hacer que entenderlo, ¿no? Entenderlo en el sentido de que yo como profesora o docente de inicial puedo trabajar con emprendimientos pequeños con mis niños. Y eso va a generar también un aprendizaje muy significativo, ¿no? Yo veía a docentes que hacían tienditas, ¿no? Tienditas. Y cuando nosotros hablamos de eso, que sea un emprendedor. Y cuando hablamos de un emprendimiento, o cuando trabajamos con emprendimiento, el aprendizaje va a ser más significativo en cualquier nivel. Este término de emprendimiento se puede articular con todas las áreas para que el aprendizaje sea significativo. Pero enfatiza al área de educación para el trabajo, ¿no? Que haga su emprendimiento ellos. Pero se lo articularíamos, trabajaríamos desde los tres niveles y desde los enfoques de todas las áreas. Y nos dice, organizados en unidades didácticas que se desarrollarán en un grado durante el año escolar para lograr el nivel esperado de las competencias. Se le denomina también, esa programación curricular o planificación curricular se denomina también programación anual, plan anual de aprendizaje, también matriz de planificación. O sea, los tres denominaciones son sinónimos, como se dice. O sea, podemos utilizarlo, ¿no? Más estamos trabajando de repente eh, con programación anual o planificación anual trabajamos. Pero normal podemos considerar también plan anual de aprendizaje o matriz de planificación. ¿Cómo debe estar esta matriz de planificación anual? Debe contener proyectos, por hablábamos proyectos, acá ya no pondríamos proyectos, unidades de aprendizaje. Situación significativa, ¿no? Título de la experiencia de aprendizaje o unidad de aprendizaje. En la primera parte, en vez de proyecto de emprendimiento, yo puedo considerar de repente en inicial primaria, unidad didáctica, ¿no? O unidad de aprendizaje. Título de la experiencia o título de la unidad de aprendizaje. Etapas, y aquí hablaríamos procesos de enseñanza. Competencias, y aquí cada competencia de cada una de las áreas que voy a desarrollar. Actividades, qué actividades voy a realizar en cada situación y duración. ¿Cuánto va a durar para lograr esta situación significativa?
¿Cuánto puede tener? Entonces, esto es una matriz de planificación propuesta. Hay otros más, ¿no? Entonces, planificación anual está estructurado por lo siguiente: datos informativos. ¿Alguien quería participar, creo? Bien. Datos informativos, descripción general. En la descripción vamos a hablar sobre las potencialidades problemáticas del contexto institucional, local, regional, nacional, priorizados. En la descripción. Vamos a hablar demanda de los padres de familia y la comunidad. Vamos a describir. Y si nos damos cuenta, colegas, la matriz en la descripción, ¿no? Caracterización de los adolescentes relacionados a su edad. ¿Qué características tienen los estudiantes? ¿No? De acuerdo a su edad. En inicial, en primaria, en secundaria. En secundaria, por ejemplo, hablamos de primero, segundo, son sus características. Hablar sobre el propósito de aprendizaje, los enfoques de cada área, las competencias y las capacidades propias de las áreas curriculares y los transversales, ¿no? Tenemos las competencias transversales, tenemos competencias del área, y cada una de las competencias del área tienen sus propias capacidades y las competencias transversales también tienen sus propias capacidades. Entonces, esta es lo que tenemos que considerar en la primera parte, en la descripción, después de datos informativos, ¿no? Tenemos que realizar estas descripciones. En algunos lugares incluso nos decían, ¿no? Hay que considerar el porcentaje, ¿no? Algunas UGELs piden, ¿no? Consideremos los porcentajes de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes están con nivel de inicio? Entonces, ¿qué necesidades tienen estos estudiantes? ¿No? Algunos UGELs también solicitan, ¿no? Eh, Aquí presentamos, por ejemplo, planificación anual. Vamos a ver. No se preocupe, maestro Vidarte. Al final del taller vamos a compartir con el maestro Jesús y les va a compartir el PPT. Planificación anual. Y seguimos, ¿no? Y ya hemos hecho lo que es la calendarización. En la calendarización cogemos nosotros lo que nos propone el Ministerio de Educación, ¿no? Por eso, a nivel de ICA, por ejemplo, empezaron una semana después de lo que estaba considerado como por el Ministerio de Educación, y las vacaciones cogieron solamente una semana, ¿no? En otras regiones normal, ¿no? Seguidamente venimos con potencialidades problemáticas del contexto. A ver, maestra Luz, buenas tardes, maestra Luz. Potencialidades consideradas anteriormente también debe estar dentro de planificación anual, ¿no? Potencialidades problemáticas de la institución educativa. ¿Cuál es el cuadro? Esta es la matriz, el cuadrito, ¿no? Suma de alcohol en las fiestas comunales y familiares. Entonces vamos a poner acá situación del contexto. Podemos describir, algunos nos permiten la descripción, algunos no. Y yo sugeriría que no es necesario describir en la situación del contexto. Simplemente hay que considerarlo el título, porque en las unidades vamos a describir
uno por uno, ¿no? Entonces, en primera unidad, ¿cuál es la situación? Ahí vamos a describir. En la planificación anual, simplemente diría el título de la situación del contexto. ¿Qué más? A partir de esa situación del contexto, el título de la unidad, por ejemplo, fomenta acciones para autorregular nuestras emociones y cuidado de nuestra salud. Y correspondería a unidad uno, ¿no? Entonces, es un pequeño ejemplo, esta matriz. Igual hacemos de las potencialidades y problemáticas y necesidades de aprendizaje. Ahora, ¿dónde encontramos las necesidades de aprendizaje, colegas? Acá está el siguiente cuadro. En este cuadro nos habla competencias de área y transversales. En este cuadro, perdón, en este cuadro nosotros hablamos competencias del área. Y nos dice acá, análisis cuantitativo y cualitativo de la evaluación diagnóstica. Vamos a poner ahí cuánto por ciento de estudiantes están en nivel de inicio, proceso o logrado. Cuantitativo me dice, voy a poner la cantidad. Y cualitativo tengo que describir la conclusión descriptiva, ¿no? ¿Qué capacidad no moviliza o qué capacidad no ha logrado, ¿no? Y había otra propuesta que se podría trabajar estudiante por estudiante, pero también analizando, según la cantidad de estudiantes, el maestro se haría pues un inmenso trabajo, ¿no? Si voy a ser estudiante por estudiante, ¿no? Luego, vamos a considerar acá necesidades e intereses de aprendizaje. ¿Cuáles son las necesidades que tiene el estudiante? ¿Qué le falta aprender? ¿No? Y así también la organización de las unidades didácticas, ¿no? Título de la unidad, competencias, enfoques, y aquí vamos a poner cronograma y unidades, ¿no? Y capacidades, ¿no? Por ejemplo, primer bimestre, unidad uno, unidad 2, ¿no? Y en este unidad uno, en unidad 2, así, en este es de acá donde dice unidad uno. Se le fue su línea de internet del profe. A ver, Está colegas, compartiendo nos pantalla. quedamos, creo, me van a disculpar, entre una llamada y se cortó nuestra clase. Bien, seguimos ahí, ¿no? En esta parte estábamos, ¿se escucha, colegas? Sí, Sí, ¿no? Bien, estábamos en esta parte, ¿no? Estábamos en el estándar. A ver un ratito, a ver, ahí está. Bien. Ya, estábamos en el estándar, ¿no? Algunas UGELs nos solicitan que coloquemos el estándar de aprendizaje y algunos no nos solicitan, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo vamos a saber si nuestro trabajo está correctamente, nuestra planificación correctamente? Porque también la UGEL o los directores nos monitorean. Hay unos indicadores que debe cumplir nuestra planificación curricular, según las rúbricas del desempeño docente, tanto en planificación anual, en las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje. En ese sentido, ya hemos hablado y acá nos faltaría considerar, por ejemplo, la metodología, la evaluación. También tenemos que considerar los materiales, ¿no? Nos faltaría la estructura, ¿no?
Entonces, aquí les quiero explicar en esta parte, por ejemplo, ¿no? Quiero nosotros ver qué nos evalúan los especialistas o los directores o los coordinadores, qué nos evalúan de acuerdo al desempeño 4, desempeño docente. Nos dice, elabora la programación articulada de manera coherente los aprendizajes considerando las características de los estudiantes, las estrategias y medios seleccionados. Colegas, este es uno de los desempeños del desempeño docente. En la rúbrica 1 dice, formula adecuadamente la planificación anual para atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Posiblemente ya hay más maestros que han sido monitoreados, ¿no? En colegios GEC, por ejemplo, los monitoreos de manera mensual, ¿no? Los coordinadores ingresan a monitorear de manera mensual y los colegios GER es 4 veces al año, ¿no? Bimestral. O, claro, bimestral, ¿no? Entonces, para yo tener el nivel logrado satisfactorio en mi planificación, debo cumplir estos. No lo he considerado ya, los procesos de inicio, ya no los he considerado ya, ¿no? Uno de los criterios es precisa con pertinencia las necesidades de aprendizaje y demandas del contexto. Entonces, para lograr este criterio y yo tener satisfactorio en mi planificación, debe cumplir. Dice, precisa la situación real de los aprendizajes mediante conclusión descriptiva con datos cuantitativos cualitativos por cada competencia priorizada de la evaluación diagnóstica. Nos está hablando de la evaluación diagnóstica. Ahí debe estar con conclusión descriptiva, con datos cuantitativos, el porcentaje, ¿no? Debe estar en nuestra planificación curricular. Explica eso. Explica con claridad las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en cada competencia, describiendo sus capacidades o desempeños a trabajar por el docente, ¿no? Entonces, debe estar también en nuestra planificación curricular las necesidades de aprendizaje, articulando con las competencias y las capacidades, ¿no? Identifica y prioriza situaciones del contexto sociocultural como oportunidades para garantizar aprendizajes, atender las necesidades y demandas de los estudiantes. De igual forma, en esta parte también nos pide que identifiquemos el contexto real, lo sociocultural, las oportunidades del contexto, las demandas, ¿no? Las necesidades del contexto también debe estar dentro de nuestra planificación curricular. Precisa con pertinencia las características sociolingüísticas de la comunidad. Si mi estudiante es quechua hablante o solamente habla un español, cómo son sus familiares, tengo que conocer, ¿no? Define con pertinencia el escenario lingüístico a partir del diagnóstico psicolingüístico de los estudiantes a su cargo. En secundaria, consigna el diagnóstico institucional actualizando el escenario lingüístico de la institución educativa. Es decir, acá han agregado ya en colegios bilingües interculturales, ¿no? Mayormente han trabajado en instituciones educativas primarias. Entonces, en el primer criterio, para tener yo satisfactorio, debo cumplir con todas esas indicaciones. Si mi planificación curricular no cumple con todas estas indicaciones, voy voy a estar en proceso o voy a estar en inicio. Entonces, con ello, colegas, ya ustedes estarán viendo en qué nivel de logro me estoy ubicando, ¿no? Satisfactorio, proceso o inicio, ¿no? Dentro de la unidad de aprendizaje, no, dentro de la planificación curricular también nos dice, organiza con pertinencia los aprendizajes en unidades didácticas de aprendizaje y unidades de aprendizaje y proyectos para atender las necesidades de aprendizaje y oportunidades del contexto. Entonces, es otro criterio
también dentro de planificación anual. Y para cumplir ese criterio, ¿qué indicadores debo cumplir? Las unidades didácticas se organizan en una matriz que contienen el situaciones, actividades del contexto, títulos de las títulos tentativas de las unidades didácticas, duración, áreas y competencias priorizadas. ¿No? En esta parte, ¿no? Nos está hablando la organización de las unidades de aprendizaje, ¿no? Esa parte, ¿no? Los títulos de las unidades didácticas sintetizan la interacción o propósito pedagógico del docente y el aprendizaje global o producto que deben lograr los estudiantes. También nos dice, los títulos de las unidades se relacionan con las necesidades de aprendizaje, las oportunidades del contexto y o intereses del estudiante. Y por último nos dicen, la priorización de las competencias se relaciona en la intencionalidad de la unidad didáctica y la priorizan las competencias y enfoques transversales en cada unidad didáctica. En esta parte también tenemos que ser realistas, estimados colegas. Se ha revisado algunas programaciones curriculares. Todo lo que es el proceso de planificación está ok, ¿no? Pero donde el maestro no tiene coherencia, el título de la unidad se relaciona con las necesidades de aprendizaje. Hemos descrito todas las matrices de necesidades, las oportunidades, las problemáticas, pero en el título de la unidad no hemos considerado. ¿Ve? No tiene relación con las oportunidades del contexto o intereses del estudiante. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, estimados colegas, ¿no? El otro criterio es formula convenientemente los otros componentes de la planificación anual. A ver, en esta parte nos piden. En los datos informativos, mira, nos habla de los datos informativos. A ver, colegas, disculpen. En los datos informativos, precisa el modelo, el tipo de servicio de la institución educativa. En la calendarización del año lectivo, precisa los bloques y o duración de la semana de gestión y semanas lectivas. En las orientaciones para la evaluación, también nos habla, ¿ve? Orientaciones para la evaluación, justifica o explica el enfoque de la evaluación formativa que precisa pautas de cómo se realizará la evaluación, procedimientos o técnicas y los instrumentos para evaluar las competencias. Todo ello debe estar en nuestra planificación curricular. En las orientaciones para el uso de materiales y recursos educativos, explique la importancia y detalla los materiales disponibles del minero que se va a utilizar y otros recursos educativos, tabletas, material concreto, audiovisual, precisando autoría y algunos datos del material o recurso educativo. Entonces, colegas, estos son los criterios de evaluación de planificación curricular. Si nosotros contamos con todo lo indicado, estaremos en nivel satisfactorio, ¿ya? Y si nosotros no cumplimos, estaremos en proceso o en inicio, ¿no? No creo que estemos en inicio, colegas, ¿no? Debemos estar entre proceso y satisfactorio. He visto buenos procesos de planificación curricular, pero en algunas situaciones lo que nos falta de repente es la aplicabilidad, llevar al campo de acción. Entonces, hasta ahí, en la primera parte de planificación curricular, podemos hablar lo que es programación anual, colegas, ¿no? Entonces, en esa parte, colegas, de repente hay alguna participación, alguna consulta sobre estas rúbricas, ¿no? Estas son las rúbricas que nos evalúan. De repente, alguna participación, estimados. O alguna pregunta al respecto, ¿no? Esto todos los profesores que estamos en el aula, recibimos esta evaluación. Con esta matriz nos evalúan.
Bien, entonces pasamos a las unidad didáctica, ¿no? Eh, ya analizando lo que es planificación curricular, ya hemos visto las secuencias, los procesos que debemos considerar. Ahora, de las unidades de la planificación anual, pasamos lo que son las unidades didácticas. Ahora, en las unidades didácticas se aplican a partir de programación anual, perdón, considerando las problemáticas situados, programados para un periodo de tiempo. Y entre ellos, nosotros tenemos que considerar las siguientes pautas. Por ejemplo, pautas para la elaboración de unidades y o proyectos de aprendizaje. Se formula a partir del contexto real o simulado muy próximo a la realidad. Entonces, para que no sea simulado, nuestro, tenemos que partir de una situación real. Otro, se organiza y se desarrolla en etapas sucesivas que representan procesos que permiten solucionar un problema o enfrentar una situación compleja de la realidad de forma autónoma. Las actividades se caracterizan por ser auténticas, es decir, son reales, útiles y permiten concretar soluciones o productos de utilidad para un grupo de usuarios reales. También nos dicen las actividades que comprenden, tienen interdependencia entre sí y una secuencia lógica orientada a la obtención de un producto o solución de un problema. Moviliza las competencias asociadas al área y las transversales. Desarrolla el pensamiento complejo, creativo y sintético. Es vivencial, significativa, desafiante. El estudiante aprende haciendo. Interactúa con el objeto de estudio, con sus pares y con el contexto natural y social. Se planifica, no es planificada por el docente, pero también los estudiantes lo pueden plantear de manera autónoma, a partir de las intencionalidades de aprendizaje que se pretende desarrollar a partir de una situación. Esta última parte muchas veces no lo permitimos la participación. Algunas instituciones educativas sí, ¿no? Hay, pero poquísimos, ¿no? Donde permiten la participación de los estudiantes. En primaria, en secundaria tenemos, por ejemplo, el municipio escolar. A través del municipio escolar también participan, ¿no? Entonces, estas son las pautas para elaborar unidades o proyectos de aprendizaje. Procesos para la elaboración del proyecto de aprendizaje. Primero, vamos a tomar el título del proyecto de aprendizaje o la unidad de aprendizaje, que viene a ser de la matriz de planificación. Estaríamos haciendo copia, ¿no? Copia y pega, ¿no? Viene de la matriz de planificación anual. Dos, tomar la situación significativa. La primera situación significativa de planificación anual. También está en la planificación. Estamos copia, pega, ¿no? Formular los propósitos de aprendizaje. Según la situación significativa y el título del proyecto, voy a formular el propósito de aprendizaje. ¿Qué es lo que voy a lograr en esta unidad de aprendizaje o en este proyecto de aprendizaje? Determinar la evidencia de aprendizaje. Al final, ¿qué va a lograr? ¿Cuál va a ser su evidencia al terminar este proyecto de aprendizaje o unidad de aprendizaje? Tengo que plantearme qué evidencia me van a presentar. Asimismo, formular los criterios de evaluación. En una unidad de aprendizaje tiene que tener sus criterios de evaluación en cada uno de los desempeños, ¿no? ¿Cuál va a ser los criterios de evaluación? Y seguidamente,
la secuencia de las actividades o la secuencia de sesiones. Esto es los elementos principales para elaborar el proyecto de aprendizaje o la unidad de aprendizaje. Esto es lo que tiene que tener una unidad de aprendizaje, un proyecto de aprendizaje. Entonces, tomando estos criterios, nosotros elaboramos nuestra unidad de aprendizaje. Hablamos un poquito de lo que son procesos pedagógicos porque ya hablamos a las sesiones de aprendizaje. Una vez hecho las unidades de aprendizaje, ahora nos viene la interacción docente-estudiante. ¿Cuándo se da el proceso pedagógico? A ver, ¿algún colega me puede hablar? ¿Cuándo se da el proceso pedagógico? Podemos escribir en el chat. Cuando ya estamos desarrollando la sesión, Excelente, maestro Freddy. Felicitaciones, mira. Cuando ya estamos desarrollando las sesiones de aprendizaje, ahí se dan los procesos pedagógicos, ¿no? Iniciamos con la problematización, iniciamos con propósito y organización, motivación, saberes previos, gestión de acompañamiento, evaluación, ¿no? Entonces, cuando empezamos ya con las sesiones de aprendizaje. Tomar en cuenta los enfoques por competencia, en este caso, en área de matemática, resolver problemas, lograr propósitos, retos, desafíos, paradigmas socioconstructivistas. El aprendizaje al inicio es interpersonal, luego es intrapersonal, ¿no? Son, de repente, algunas indicaciones, criterios que nos pueden servir para poder realizar una sesión de aprendizaje. Entonces, hablamos de las sesiones de aprendizaje, según las rúbricas. Aquí también, estas informaciones, colegas, están actualizadas según las rúbricas que estamos trabajando, ¿no? ¿Qué es una sesión de aprendizaje? Son actividades diseñadas y planificadas para un determinado tiempo, durante el cual el estudiante realiza ciertas actividades que le permitan desarrollar las capacidades, competencias curriculares y de ese modo aprenden ciertos conocimientos. ¿Y qué son las rúbricas de enseñanza? Las rúbricas son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos realizados. Son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado, con criterios específicos sobre rendimiento. Indican el logro de los objetivos curriculares y las expectativas de los docentes. Entonces, las sesiones de aprendizaje deben tener los siguientes contenidos, ¿no? Título de la sesión, datos informativos, propósitos de aprendizaje, competencias, capacidades, desempeños, criterios de evaluación y producto, estándar también. Este estándar ya debemos estar considerando desde las unidades. En planificación curricular también podemos, algunos lo consideramos, algunos no es una obligación, pero sí tenemos que tener la idea, la mirada, con qué estándar voy a trabajar. Porque si nos hemos dado cuenta, en las rúbricas, en la evaluación de planificación no nos pide, ¿no? No nos pide. Pero sí tenemos que tomar en cuenta los enfoques transversales, los momentos del aprendizaje, la evaluación del aprendizaje y los recursos o materiales. Estos son los contenidos que debe tener una sesión de aprendizaje. Aquí consideramos un pequeño ejemplo para poder explicar, por ejemplo, el estándar de aprendizaje, ¿no? El título de la sesión, las competencias, las capacidades y el estándar. A partir del título de la sesión, nosotros consideramos la competencia resolver problemas de forma, movimiento y localización. Siempre tener la mirada, el título de la sesión. Y las capacidades que va a movilizar son modela objetos con formas geométricos y sus transformaciones, comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas, usa estrategias, procedimientos para orientarse en el espacio.
Colegas, la pregunta sería, si yo voy a trabajar una competencia, ¿ya? Y puedo trabajar algunas capacidades de esa competencia o o todas las capacidades. ¿Se podría trabajar una sola capacidad o dos capacidades de una competencia o todas las capacidades? Yo creo que tenemos que movilizar todas las capacidades de una competencia, porque es una secuencia, creo, que se lleva. Muy bien, maestro Freddy, gracias por su participación. También aquí hay una participación, ¿no? Dice, todas se movilizan. Excelente, maestro Rocío Sandoval. Gracias, gracias, colegas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Podemos trabajar quizás una competencia o dos competencias, ¿no? Pero en una competencia todas las capacidades se movilizan, porque todas las capacidades están articuladas. Por ejemplo, aquí vamos a ver el estándar, por ejemplo, ¿no? Resuelve problemas al relacionar los objetos del entorno con formas bidimensionales y tridimensionales. Expresa la ubicación de personas en relación a objetos en el espacio cerca, de lejos, de al lado, y de desplazamiento hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Así también expresa la comparación de la longitud de dos objetos. Es más largo que, es más corto que. Emplea, dice, ¿no?, estrategias para resolver problemas al construir objetos con material concreto o realizar desplazamientos en el espacio. Entonces, este estándar se relaciona con las cuatro capacidades. Entonces, si- nuestro, nuestro desarrollo de las actividades está según el estándar que debemos lograr. En una sesión no vamos a cumplir pues, un estándar, ¿no? Cuando termina el periodo sí debe cumplir estos criterios. Por eso nosotros debemos trabajar en una competencia todas sus capacidades. Algunos decimos, no, se puede trabajar algunas, dicen. Por ejemplo, aquí hay una colega dice, se puede trabajar desde dos capacidades. Todas las capacidades se movilizan. Muy bien. Estimados colegas, ya recalcamos esta parte, se movilizan todas las capacidades porque están articulados. No podemos trabajar dos y dejar uno, o trabajar dos y dejar dos, ¿no? Todo tenemos que trabajarlo de manera articulada. En una sesión de aprendizaje, se debe desarrollar dos tipos de estrategias de acuerdo a los actores educativos para lograr los procesos pedagógicos, ¿no? Tenemos dos actores, ¿no? Tanto el docente como el estudiante, ¿no? En la estrategia de aprendizaje, procesos cognitivos, donde el actor es el estudiante. En la estrategia de enseñanza, procesos pedagógicos, el actor es el docente. Nosotros empleamos los procesos pedagógicos y los estudiantes emplean los procesos cognitivos para que se logre un aprendizaje significativo. Por eso hablábamos, si hablamos la interacción de un docente y un estudiante, quien lo puede relacionar bien es un pedagogo, una persona que ha estudiado la pedagogía, ¿no? Porque conoce los procesos pedagógicos, la secuencia. El que enseña no es, pues, no, pongo a la pizarra el título y a copien, chicos, o voy a dictar, no es hoy en día, ¿no? Hay que conocer todo el proceso pedagógico. Entonces, es una ciencia social. El objeto de estudio es la educación como un fenómeno sociocultural. La educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde el maestro enseña y el estudiante aprende, ¿no? Entonces, en ese proceso se aplica el proceso pedagógico
y los procesos didácticos, ¿no? Ahí presentamos también pequeños ejemplos de los procesos pedagógicos, ¿no? Motivación, interés, incentivo, donde el docente tiene que preparar al estudiante o estimular al estudiante, generarle interés al estudiante, incentivar para que aprenda, ¿no? Problematización, ¿no? Presentación de la situación significativa, recojo de saberes previos a partir de la situación significativa y presentación del propósito de aprendizaje. Hasta ahí el maestro trabaja, prepara al estudiante. Ahora, gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias donde el estudiante empieza a trabajar, realizar las actividades. ¿Y el docente qué hace? El docente hace el apoyo, la orientación, el acompañamiento, ¿no? Visita estudiante por estudiante, recoge el nivel de logro del estudiante, realiza la retroalimentación y luego hacemos la evaluación del aprendizaje con finalidad formativa y la evaluación del aprendizaje con finalidad certificadora. La maestra Jenny dice, Espinosa, el monitoreo a cada estudiante. Ya. El monitoreo a cada estudiante dependiendo, ¿no? Si nosotros organizamos una sesión de aprendizaje de manera grupal, podemos ya monitorear o al acompañar, aquí hay que decirlo más acompañamiento, ¿no? Porque vamos a ser guía, orientador, ¿no? Si voy a ir a monitorear, voy a decir que no, está bien, está mal, está bien, está mal, ¿no? Entonces aquí hay que acompañarle, hay que orientar, hay que apoyarle su construcción de su aprendizaje. En esta parte, el docente puede buscar diferentes estrategias, ¿no? Dependiendo de la cantidad de estudiantes, por grupal o individual, puede realizar el monitoreo. Claro, también ¿no? Se realiza por eso, dependiendo la necesidad del estudiante, se puede realizar grupal o individual, ¿no? Porque la retroalimentación se realiza de manera también grupal o individual. Porque un estudiante tiene una necesidad de aprendizaje diferente que al otro estudiante. Porque no los dos estudiantes pueden tener el mismo error, ¿no? No los dos estudiantes pueden tener, no puede que no entienda, no movilice una de las capacidades, ¿no? El otro de repente la capacidad uno, el otro de repente no puede movilizar la capacidad 2. Entonces, para eso es el recojo de información y realizar la retroalimentación. Dependiendo, dependiendo del recojo de información, la ficha, el instrumento de recojo de información, ahí voy a ver qué estudiante requiere mayor atención. Hay estudiantes que requieren mayor atención, entonces una retroalimentación individualizada. De repente algunos ya han logrado ya casi un 50-60%, entonces ya puede hacer una retroalimentación de manera grupal. Y también acá presentamos un pequeño esquema de sesión de aprendizaje, propósito de aprendizaje, cómo debe estar, y los enfoques transversales también en las sesiones de aprendizaje. Debemos considerarlo. Y los procesos pedagógicos, didácticos, por áreas curriculares también, ya cada docente ya conoce, ¿no? Acá de manera de ejemplo, procesos pedagógicos, y en esta parte, por ejemplo, matemática, sus enfoques y sus procesos didácticos, ¿no? De cada una de las áreas también presentamos aquí. Posiblemente cada maestro también, de acuerdo a su especialidad, a su área, ya conoce también, ¿no? Los enfoques y los procesos didácticos. De repente en una próxima podemos, de acá son temas amplios que tienen que trabajar en una ponencia netamente los procesos pedagógicos y netamente de los procesos didácticos, ¿no? Para poder entenderlo muy bien. Y las rúbricas de desempeño docente, ¿no? También hablamos, ¿no? Cuando nosotros nos desenvolvemos en el aula, cuando nosotros iniciamos
hacer nuestra clase, también nos aplican estas rúbricas. Y quisiera también compartir los colegas cuando viene el director o los especialistas a monitorearnos, ¿no? Dice, promueve el interés y la participación activa de los estudiantes. Acción del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades del aprendizaje. Proporción de estudiantes involucrados en la sesión y actividades de aprendizaje. Acción del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, también aspectos o estrategias del docente para desarrollar el razonamiento, la creatividad o pensamiento crítico. Emplea diversos materiales, recursos educativos, tecnológicos en el proceso de enseñanza. Mira, todo esto nos va a tomar en cuenta, ¿no? Evalúa, monitorea, retroalimenta a los estudiantes y adecua su enseñanza. Esta es una de las grandes dificultades que tenemos. Comunica los criterios de evaluación. Los docentes, la gran mayoría no lo comunicamos. Al inicio de la clase no lo comunicamos a los estudiantes qué vamos a evaluar. Plantea diversas situaciones o actividades de evaluación. Planteamos algunas actividades. Monitorea, acompaña a los estudiantes para identificar los logros y dificultades de aprendizaje. Calidad de la retroalimentación al estudiante para lograr el propósito. Propicia un ambiente de respeto, afecto y de proximidad, ¿no? Y regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Entonces, todos estos indicadores y estos aspectos son los que se toman en cuenta en la evaluación del desempeño del docente. Y hemos hablado de planificación anual, no les he puesto ejemplos de sesión y de unidades, también tienen sus propios criterios, propias rúbricas, ¿no? Pero ahí les considero, por ejemplo, el desempeño docente que nos evalúa. Estos son los puntos importantes a tener en cuenta cuando nosotros realizamos nuestra sesión de aprendizaje, colegas. Cuando estamos en el aula, esto debemos manejarlo a diario. Manejando todos estos procesos, todos estos aspectos, todos estos indicadores, haremos que el logro del aprendizaje de los estudiantes sean más fructíferos, ¿no? Nosotros mismos lo vamos a sentirnos muy bien. Si nosotros no aplicamos y nos van a decir, mañana voy a monitorearte, recién vamos a empezar a hacer, entonces no vamos a estar bien, no vamos a estar perdidos. Entonces la recomendación, colegas, trabajemos con estos, tomando en cuenta estos indicadores, ¿no? Trabajemos diariamente en las aulas tomando en cuenta estos indicadores. Muy bien, estimados colegas, muchísimas gracias por su atención prestada y participación. Felicitarles una vez más por estar actualizándose de manera permanente, ¿no? Es importante la actualización. Todos debemos compartir lo que nosotros sabemos, eh, esperando pues haya sido pues de su agrado, quizás con algunos inconvenientes, pero estamos ahí para compartir las experiencias y las Profesor. informaciones. Gracias, colegas.